mensajes, la palabra de Dios no vuelve vacía, todo lo que Dios nos habla siempre es fenomenal, pero hay de esos mensajes que históricamente sabemos que Dios arregló una cita para decírtelo y cambiar, volarte literalmente la tapa de los sesos o cambiar diametralmente tú y mi manera de pensar. Entonces yo quiero que me prestes atención porque este mensaje particularmente es para aquí, para River Arena. Le pedí a los editores que no corten ni una parte de este mensaje, que cuando salgan las redes en un par de semanas salga completo. Así que a los que están mirando por televisión o están mirando por YouTube o que en cualquier parte del mundo están recibiendo este mensaje, quiero que me presten mucha atención, porque creo que si esto es recibido con la misma pasión y el mismo respeto con el cual yo lo transmito, creo que puede cambiar radicalmente nuestra manera de pensar o de repensar la iglesia. Yo tengo una palabra para aquellos que estuvieron en el infierno, metafóricamente hablando, aquellos que tuvieron un infortunio en la vida, una eventualidad que no esperaban. Tú sabes, un divorcio inesperado, como casi todos lo son, un choque, una tragedia, una temporada en el hospital, en cuidados intensivos, una larga temporada de duelo, un paseo por el panteón sin que lo hubieses esperado, como digo siempre, besar una frente fría en lugar de una mejilla tibia. Algo que cambió tu vida para siempre, pero el hecho es que hoy todavía hueles a humo. Esta palabra va para los que estuvieron en el fuego y todavía queda el rezago de aquello que pareció que quemaba todo lo que tenías, lo que eras y lo que significabas. Esta palabra va para los que estuvieron como el hijo pródigo en un chiquero y huelen a puerco. Todavía huelen, apestamos, me incluyo. Los que estuvimos en algún momento de nuestra vida en una situación que no queremos recordar, porque todos tenemos una historia triste que contar si pudiéramos, y todavía olemos a esa temporada que ojalá no hubiésemos tenido que atravesar. Esta palabra va para los que llegaron aquí a la iglesia en pedazos o lo están y no pueden rearmarse. Les cuesta todavía reconstruir un ladrillo a la vez lo que un temporal, un huracán o una tormenta dejó en ruinas. En todos los sentidos, en los negocios, en la familia, en la salud. Hay mucha gente que llega aquí y literalmente se siente que está en pedazos. Así que esta palabra va para los que llegan heridos y no pueden sanarse del todo. Para los que sí son salvos, los que dicen yo creo en el Señor, yo no soy un ateo, pero por alguna razón todavía están en proceso de cambiar, de sanar. Porque la iglesia no es magia. No es que uno llega y por una cuestión de ósmosis somos transformados y nos olvidamos de todo lo que pasamos. Si bien el Señor nos perdona de nuestro pasado y de todo lo que hemos hecho, luego nosotros no dejamos de ser ese niño que alguna vez fuimos. Eso es lo que Dios nos ha venido hablando cada fin de semana, por lo menos durante enero. Que Dios hace las cosas nuevas, pero somos el background de toda una vida, de la crianza que tuvimos, de la falta de amor que tuvimos, de quienes nos criaron, de los tutores, de lo que nos dieron, de lo que nos negaron. Somos devenidos estos adultos en aquellos que alguna vez recibimos o no recibimos cariño, amor, afecto, abusos, lo que sea. Y llegamos heridos a la iglesia. Y la iglesia a veces comete el error, no solo la iglesia, cuando hablo de la iglesia no hablo de River, por eso dije que este mensaje era dirigido a todos, porque no estoy hablando solo de River, estoy hablando de cualquier iglesia que se precie como tal. Y no me interesa si es judía, católica, si es protestante. Hablo de aquellos que profesan la fe y le dicen a la gente que por traspasar las puertas del lobby van a cambiar de manera inmediata, y eso es una falacia, eso es literalmente ser un timador. La gente no cambia, no cambiamos de la noche a la mañana. Algunos tardamos en cambiar, en mutar. ¿Por qué? Porque hay mucho daño colateral. Porque como dije al inicio de este mensaje, salimos del fuego, de la llama, y es lógico que tengamos olor a humo. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener tiempo, hay que tener sabiduría, porque eso es lo que necesita la sanidad de cualquier persona herida. Eres un sobreviviente. Cualquiera que haya vivido 2 décadas, 3 décadas de vida, puede considerarse un sobreviviente. Sobreviviente a algo, a la falta de amor, sobreviviente a la separación, a que te rompieron el corazón,
a la orfandad de tener un padre vivo, que es peor que la orfandad de aquel padre que está bajo tierra, la orfandad de la soledad, y no por ausencia de rostro, sino por ausencia de intimidad. Somos sobrevivientes de algo, sobrevivimos, y Dios está consciente del efecto residual de un sobreviviente. Pero el gran tema, lo medular de este mensaje, es que no todos entienden de que somos sobrevivientes, de que olemos a humo, de que apestamos aunque vengamos a la iglesia, y por eso necesitamos entrar a lo que yo llamé este mensaje al vestidor de Dios. Porque Dios tiene un vestidor, un sitio donde nos cambia la ropa, donde nos quita el olor a humo. Pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Uno llega quebrado a la iglesia, a veces inocentemente piensa que el bautismo, el tomar la Santa Cena, nos va a cambiar radicalmente, y eso no va a ocurrir. Dios tiene que hacer una transformación de nuestra vestimenta, y hablo de la vestimenta metafórica del alma. Dios fue el primer sastre de la historia. Voy al libro de Génesis, allá cuando empieza toda la historia de la humanidad, y veo que Jehová, Dios, se enfada porque Adán y Eva comen del árbol que no debían comer. De allí que Dios dice: a partir de ahora, varón, vas a trabajar y ganarte el pan con el sudor de tu frente. La tierra te producirá espinos y cardos, lo cual me da la pauta de que antes no se trabajaba con el sudor de la frente, o por lo menos con espinas y cardos en la tierra. Le dice a la mujer: vas a parir con dolores de parto, lo cual me da la pauta que no hubiese existido la epidural, ni hubiese existido los calmantes, si el hombre y la mujer no hubiesen abandonado el huerto por desobediencia. Las mujeres habrían parido sin dolor, lo cual hubiese sido un problema también, porque algunas parirían como si estuvieran estornudando, así que está bueno. Pero Dios está enfadado y los echa del huerto. Pero antes hace una declaración de amor semi escondida aquí en las Escrituras, si somos de leer rápido. Dice: y Jehová, esto después que se enfadó, y después que los despidió del huerto, y Jehová le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vaya, primero que no los mandó vestir. Él podía haber dicho: a ver, agarren pieles de por ahí. No, los vistió. Dios los vistió. Es la reacción de una madre que le dice al hijo: te vas de acá, 35 años estás como un vago, no quiero una crisálida arriba de la cama, fuera. No, mamá, afuera, no me vayas, no quiero verlo de acá. Se va a trabajar y se busca una pensión o un hotel. Y cuando el hijo se va dice: y abríguese, que hace frío. Una madre siempre va a decir: abrígate, que hace frío. ¿Por qué? Porque te puede estar echando, pero no es nada personal. Su amor no cambia. Te está echando de la casa para que te hagas hombre, pero no te deja de amar. Abrígate, que hace frío. Esa es la recomendación de cualquier madre. Yo pienso que hasta los terroristas que dan comunicados así todos tapados debe tener una madre que le dice: abrígate porque hace frío. Porque es la recomendación de una madre que ama, que no quiere que el hijo se enferme, ¿no? Y esa es la recomendación de Dios. Las madres siempre están preocupadas de cómo luzca el hijo, el padre también, pero las madres son las más detallistas. No sé si ustedes coinciden y tenemos la misma generación de madre, pero siempre digo que la mía decía: mira, límpiate las uñas cuando iba al colegio, porque la maestra ve las uñas. ¿Y cuál es el problema? Si ve las uñas sucias, ella va a pensar: si así tiene las uñas que se ven, ¿cómo tendrá lo que no se ve? Cámbiase el calzón. ¿Por qué? Hoy es miércoles. Cámbiase el calzón. Porque cambiamos los calzones los viernes, pues no teníamos. Cámbiase el calzón. Porque hoy, si la llega a tener un accidente, le tienen que bajar los pantalones. La que pasa vergüenza soy yo. Claro, porque uno representaba al papá y a la mamá. Nos costaba entender eso, pero el padre o la madre se sentía representada en la pulcritud, en la asepsia del hijo. Entonces nos mandaba con esos peinados, la mida de vaca con saliva de madre. Y te paraban los pelos así duros. Deberían vender la saliva de madre en Costco. Hacía así mi hija, y te mandaba, y te quedaban, no sé qué tenía esa saliva, era mágica, porque no es la misma que la saliva del padre. Mi padre me ha escupido y no es lo mismo. La saliva de madre te deja los pirinchos así duros.
Y veo ese mismo amor en Dios que los echa del huerto y le hace túnicas de pieles. Un Dios interesado en que sus hijos no pasen vergüenza. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto, yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico, que de mí me compres oro refinado en fuego, dice Dios, y vestiduras blancas para vestirte, de modo que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¡Qué lindo! Dios interesado en que no pasemos vergüenza, como todo papá. ¿Qué es lo que más nos duele? Que nuestro hijo pase vergüenza. Nos conmueve el alma si nuestro hijo nos dice: me hicieron bullying, o pasé vergüenza, o me oriné, o se me vio mal. Es algo que los padres no podemos resistir, tal vez porque inmediatamente nos retrotraemos a un momento de nuestra niñez vergonzoso. Y sabemos lo que se siente y cómo eso puede marcar y definir la vida de un adulto. Dios dice: yo no quiero que pases vergüenza, que tu vieja vida te defina de ningún modo. Así que la primera reacción del padre es cambiar la ropa. Es lo que hace el padre del hijo pródigo en la parábola por excelencia del maestro. Que cuando el hijo pródigo vuelve de estar en el chiquero comiendo con los cerdos, recuerdan la historia del hijo que una vez le pide la herencia al papá, dilapida toda la herencia y ahora está comiendo con los cerdos y piensa: al fin y al cabo los jornaleros de mi padre comen mejor que yo, que soy el hijo. Voy a regresar y tal vez haya misericordia. Cuando regresa, el padre sale corriendo, lo abraza. Y este es el detalle. Él le dice: padre, yo he pecado contra el cielo, contra ti. Yo soy un despadroso. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le dice a los siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo. Pónganle calzado en sus pies. Otra vez, el padre del hijo pródigo, que tipifica el amor del Señor, preocupado con cómo se está vistiendo el hijo. No le dice: así como estás, siéntate en la mesa. No, vamos a darte un buen vestido. Un Dios que tiene un vestidor, un Dios que es sastre. Por muchos años la iglesia, la católica, la protestante, todo tipo de iglesia, ha tenido la costumbre de enseñar a sus feligreses que la parte importante es la exterior, como que la vestimenta modesta es un símbolo externo de santidad. Por años, yo fui criado en una congregación donde decía: es importante que la dama tenga una falda por debajo de las rodillas para no andar tentando. Algunas tenían una rodilla que ni mostrándola tentaban, pero igual había que taparla. Y es como que nos limitamos a la apariencia externa. Pobrecitas, siempre las mujeres llevaban toda la carga, o la mayoría. Al hombre se le exigía corbata, el cabello cortado de determinada manera, pero a la mujer se le exigía de todo: que no se pintara, que no se pusiera aretes, que no, porque ese era el sinónimo de la santidad. Si estaba vestida decorosamente, era porque era santa. Y no nos importaba tanto que debajo de las sábanas de ese paciente hubiese hemorragias. Lo importante es que por fuera estaban bien vestidos, pero estaban sangrantes por dentro. Pero a nosotros no nos importaba, había que dar imagen de santidad. No importa que por dentro luchaban con una familia disfuncional, un matrimonio roto, un hombre abusador, un hijo luchando con estupefacientes. No, lo importante es que se te vea y des testimonio con tu manera de vestir. Yo recuerdo esa generación donde se nos controlaba cómo nos vestíamos, qué nos poníamos. Si teníamos un arete de más, si la mujer se ponía un rubor que no tenía que haberse puesto. Y no nos importaba si estaban sangrando, si estaban heridos, si venían en pedazos, si habían estado en el infierno y todavía olían a humo. Había que tapar el olor a humo con una vestimenta externa. Y de allí surge la sana doctrina, la iglesia que la gente vive en santidad. Y solo era el exterior, era pintar un cementerio de blanco. Era tomar un estercolero y tratar de perfumarlo. Era imposible. Porque la procesión, el proceso, el dolor, la angustia, las heridas lacerantes iban por dentro. Entonces, cuando yo pienso en Dios como un sastre, en Dios que le interesa no vestir el exterior, sino vestir el alma rota, no puedo dejar de pensar
en un hombre al cual Cristo llega a su vida, le hace el mayor milagro que un ser humano puede experimentar, lo resucita. ¿Ah? Porque bien podría sanarlo, pero a este lo resucita. El tipo está muerto, lo resucita. ¿Qué mayor milagro que ese? El tipo está resucitado, pero el Señor da una orden más, y esta vez no es ni al sepulcro, ni a la muerte, ni al muerto, sino a los que están alrededor. Habló de Lázaro, el amigo de Jesús. Junto con Marta y María eran los 3 amigos de Jesús, donde él pernoctaba cada vez que andaba por la ciudad. Conocen la historia, ¿verdad? Un día Lázaro enferma, unas líneas de fiebre, empeora, Jesús no está cerca para venir a curarlo y Lázaro muere. Jesús deja pasar 4 días, supongo que adrede. Cuando aparecen las hermanas de Lázaro y las amigas de Jesús, le dice: ni te acerques, este hombre hiede, está muerto. Lleva 4 días muerto. Jesús ordena que corran la piedra de la tumba donde estaba su amigo. He escuchado decenas de sermones hablando sobre la importancia de correr la piedra, pero no he escuchado un solo sermón de la importancia de lo que Jesús ordenó después de haber resucitado a su amigo. Las Escrituras dicen que el que había muerto salió. Cuando él dijo: Lázaro, ven forth, sal fuera. El muerto sale, pero envuelto como una momia, porque era el modo aséptico de tratar los cadáveres en el Medio Oriente. Para que dieran el menor olor posible, se lo envolvía en ungüentos y literalmente se le ponían vendas. Los muertos iban con venda al otro barrio. Así que salió atada las manos y los pies con vendas y con el rostro. En el rostro tenía un sudario, era la momia literalmente. Y Jesús da una orden. Es la orden más pasada por alto de la historia: desatadle y dejadle ir. No le está diciendo: Lázaro, desátate, ni vendas, desátense. Le dice a los que están alrededor, los que se suponen están de luto, que lo desaten para que este hombre se pueda ir. O sea, me da la pauta que hay gente que no puede librarse solo de sus vendas. Hay áreas en tu vida en que necesitas a otros para terminar de ser libre. Lázaro fue levantado de la muerte, pero estaba a la mitad de camino de llegar a su hogar. Estaba a merced de las personas que hacían luto por él. Lázaro, ven fuera. Sale fuera, pero luego hay otra orden. Hubo 3 órdenes en realidad. Corran la piedra, Lázaro, ven fuera, desatadle y dejarle ir. La tercera orden es la que la iglesia no puede acatar durante todos estos años. Porque, señores, todos olemos a humo. No hay una sola persona acá que diga: la verdad que yo estoy tan santo que no sé por qué el Señor desperdició sangre en mí, porque yo soy puro. No hay uno. El que no peca por omisión, peca por comisión, por pensamiento. Hoy, a la hora que estamos, ya pecaste varias veces. No te voy a decir en qué, pero pensaste, qué sé yo, no me quiero meter en tu cabeza. Pero vaya que seguro has pecado. Significa que todos olemos a infierno, todos olemos y estamos chamuscados por el fuego. Y el Señor está diciendo a esto que olemos a fuego, que desatemos a aquel que acaba de entrar. Y este es el grave problema de la iglesia por años. Pensamos que si Jesús llama a alguien a salir de la tumba, eso es todo. Pero Jesús da una orden más. E insisto, esta orden no está dada al sepulcro ni al que estuvo en su interior. Es para la gente que se supone que ama a los que estaban muertos, o sea, nosotros. La orden es para la iglesia, es para la gente que llora por los muertos. Es para los que estamos fuera de la tumba. Y hay incluso algunos, que le han puesto la mortaja al muerto. Nosotros oramos para que el fulano se convierta. Y si se convierte y se entrega al Señor, luego dudamos en quitarle las vendas. Nos da cierta desconfianza. Mañana nos enteramos que Maduro de Venezuela se entrega al Señor. Nos enteramos que, no sé, aquella persona que detestamos, que pensamos que ya tiene comprado todos los boletos para el infierno, tiene un cambio de vida.
Tu esposo que te traicionó. Con esa loquita. Y la loquita. Llega la loquita a la iglesia y pasa al altar. Y el Señor te dice, desátala y déjala ir. O el pedófilo, o el abusador, o el borracho, o el padre que debió haberte dado esa atención que merecías, o aquel que los abandonó cuando eran unos niños, o aquel que por un desfasaje hormonal eligió las hormonas en lugar de quedarse contigo cuando era una niña. No lo sé. Tú dices, no, está bien que el Señor lo perdone, que lo resucite, pero yo no quitaré esas vendas hediondas. Y le dijeron Marta y María al Señor. Claro, porque los recién salidos de la tumba siempre olemos a fracaso, como los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra en este país, en la Unión Americana, son honrados como grandes héroes, pero por Dios yo he estado hablando con algunos de ellos que dicen, cuando subimos al último helicóptero que nos trajo de Saigón, no teníamos un hogar donde regresar. Esa esposa no era la misma, los hijos habían crecido. Es lógico, el tiempo hace eso. No puedes esperar a encontrar una pista de aterrizaje mientras que tú estabas 7, 8, 9 años peleando por la bandera. Y sienten que regresan y no pueden insertarse en su hogar por una guerra que ellos no declararon. Ni hablar de los ex convictos. Cometen un acto delictivo, pagan 20 años por un crimen en la cárcel y luego díganme si les es fácil conseguir empleo. Oye, pagaron su deuda con la sociedad. La gente debería decir, ok, hiciste tal cosa, pagaste la deuda. Mataste a tu esposa, 20 años de cárcel. Mataste a la suegra, 1 mes adentro. Ok, ya está. Sé lo que están pensando, ¿por qué le dieron tanto tiempo por matar a la suegra? Pero es así la justicia. Aún así, el ex convicto no encuentra cómo insertarse en la sociedad. Lo mismo pasa con aquellos que conocemos al Señor y un día nos equivocamos como todos hipócritamente nos equivocamos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Si quieres reconciliarte con el Señor, pasa aquí, arregla tu vida. Pero ese reconciliado nunca tendrá la confianza absoluta de quien debe quitar sus vendas. No. Dígame en un solo pastor que haya fallado en su moral y que la gente le dé un voto de confianza otra vez. No existe. El evangelio de la gracia, que se jacta en decir que Dios perdona todos los pecados, permite que un arquitecto al que se le desmorona un edificio vuelva a hacer planos. Y también un actor que hizo una mala película o varias. Y ni hablar de un empresario que presenta 38 quiebras como Donald Trump. Vuelve a ser empresario, vuelve a amasar una fortuna y se postula como presidente del país más poderoso del mundo. Pero no un pastor. Un pastor no volverá a tocar jamás el estrado si ha fallado en su matrimonio, si ha tenido hijos en las drogas. ¿Por qué? Porque está bien que Dios lo perdone, pero yo no iré a ese tipo nunca más. Hiere. Me encanta que hayas resucitado a Lázaro, al Señor, te lo agradezco, pero sabes, yo no tocaré esas vendas hediondas. Así somos. Agradecemos que Él lo haya resucitado, pero no nos gusta involucrarnos. Y si la iglesia no se involucra, Lázaro andará resucitado, pero no podrá caminar. Porque seguimos juzgando de que no nos produce demasiada confianza. Tenemos que aprender a tratar con la causa y no con los síntomas. ¿Qué es un síntoma? Cuando el cuerpo te anuncia y somatizas porque está anunciándote de que hay un dolor en alguna parte. Ese es el síntoma. Y hay médicos, hay galenos que dicen, yo no quiero amortiguar o adormecer o camuflar los síntomas. Yo necesito saber qué es lo que causa el dolor, qué es lo que infringe el dolor. Si yo inmediatamente apago el síntoma, no sabré cuál es el virus. Hay doctores que dicen, cuando su hijo tiene una línea de fiebre, no corra inmediatamente a darle un medicamento. Déjelo que la fiebre suba, de modo que el cuerpo trate de combatir el virus y sepamos de qué se trata esto. En términos espirituales igual. ¿Cuál es el calmante que la iglesia ha ingerido por años? La sana doctrina.
El cuidado que nadie tome alcohol de más. Cuidado que aquí venga alguien y confiese que duda de su identidad sexual. Cuidado que aquel venga con el pelo medio verde, porque eso no es de Dios. Una vez me dijo, hermano, ¿cómo tienen ahí trabajando uno con el pelo verde? Y yo le dije, ¿sabe cuántas rubias acá son morenas y no son rubias? Cuando nos detenemos a colar el mosquito es porque seguro nos tragamos el camello. Yo estoy convencido de eso. Después, claro, uno quiere tocar en la música, quiere pertenecer al coro, estar con los sugieres. Habrá una línea de trabajo, de vestimenta, como hay en cualquier banco, en cualquier institución. Pero la gente que entra, ¿quiénes somos nosotros para decirle cómo debe oxigenarse o cómo debe acicalarse, para que Dios lo acepte? Como si todos nosotros hubiésemos sido moneditas de oro cuando llegamos. Seguimos oliendo todavía mal. Entonces, ¿cuál es el origen del dolor? Hay una clara diferencia entre doctrina y otra que es liberación. La iglesia ha estado empeñada en esconder los problemas, disminuyendo los síntomas. Nos avergonzamos de los síntomas. No queremos tratar el problema, queremos tratar con el síntoma. Entonces nos oponemos a que nadie se divorcie. Uy, hay un divorciado y va a tener que arreglar su vida. ¿Hasta qué se divorcia la hija del pastor, por ejemplo? ¿Hasta qué se divorcia el nieto del pastor? Y ahí ya deja de ser un pecador. Ahora tiene cara, ahora es hijo, nieto. Ustedes van a ver qué diferente se ven los drogadictos cuando el drogadicto es el hijo de Doña María a cuando es tu hijo. Ya no es un drogadicto, es un muchacho con problemas. Ayúdeme, por favor. Nunca fue así. Si el problema matrimonial lo tiene otro, seguro es un demonio que les agarró. Si lo tienes tú, estás en crisis. Porque cuando le pones nombre, cara y apellido al problema, hay vínculo. Y cuando hay vínculo, dejamos de tratar con el síntoma. Tenemos que ir a tratar el dolor, la causa. Y esa doble moralidad, cuando queremos legislar moralidad a través del legalismo, es cuando herimos a la gente y las dejamos con las vendas. Y decimos, no, hay que servir a Dios, hay que vestirse bien, no hay que faltar a la iglesia, tienes que comprarte una Biblia grandota, pasa por nuestra librería y cómprate una Biblia. Creemos que con buenas obras vamos a agradar a Dios. Y el Señor dice claramente en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Lo que puedas hacer, y para el que no sabe, lo que en Medio Oriente era el trapo de inmundicia, era el protector femenino en los días de período. Ese era el famoso trapo de inmundicia. Era algo que las mujeres escondían, envolvían y tiraban a la basura. E Isaías dice, lo que hagas para agradarle a Dios es un trapo de inmundicia. Trapo mugriento. ¿Qué está diciendo? Que no hay nada que puedas hacer para agradar a Dios que no sea la gracia, el perdón de los pecados y que Él te vista, que Él te cambie, que Él te transforme. ¿Están conmigo, sí o no? Claro, lo que pasa es que uno no se siente cómodo con los pecados ajenos y entonces nos olvidamos de hombres como David, pero nos juntamos como buitres a liquidar a aquel que cae, porque tenemos esa doble moral. No importa el pecado, sino quién pecó. A ver, ¿quién lo hizo? Y si el que lo hizo es importante, más todavía. Es una locura. No le queremos quitar las vendas a aquel que hizo algo porque nos repugna y a veces porque nos refleja, es proyección. Nos muestra nuestra propia miseria. No podemos ser una iglesia que condene el aborto y después trate de esquivar a las madres solteras. Una locura. ¿Condenamos el aborto? Ok. Y si condenamos el aborto, las mujeres tendrán a sus hijos. Cuando las madres vengan con sus 2 hijos, la miramos con desconfianza. Bastante rapidita esta, 2 hijos, andás a ver, distinto padre. Entonces, no nos gusta el aborto, no nos gusta que tenga hijos. Esa doble moral. Condenamos el divorcio así. Pero si un matrimonio en la iglesia tiene problemas, tiene que dejar de servir.
Deje las cosas santas hasta que arregle su vida. ¿Qué matrimonio puede decir acá? Ay, nosotros somos Lady Di y el príncipe Carlos los primeros años. ¿Quién? Como dijo una, ni un sí ni un no tenemos. Y claro, si el viejo estaba sordo hace 30 años, no la escuchaba. Pero condenamos el divorcio. Ahora, queremos que sigan juntos, pero si tienen crisis, que no lo vengan a contar, porque si están con Dios no deberían tener crisis. Queremos que venga el homosexual e inmediatamente tenga un cambio de vida. Acá, en el altar, un domingo. Y si no cambia afuera. Y decimos que amamos a los que están muertos en pecado. No estamos dispuestos a esperar semanas, meses, años, que a veces se tardan en desenrollar la mortaja de la tumba. Esas mortajas son las que impiden el reciclaje divino. Pero si nosotros no estamos dispuestos a esperar los cambios, si nosotros esperamos que cambien un santiamén, ¿de qué sirve sacar a un criminal de la cárcel si después no le vamos a dar empleo o lo vamos a mirar con desconfianza? Si lo vamos a discriminar. La gente llega rota. ¿Cómo lo sé? Porque ustedes están rotos, porque yo lo estoy. La gente llega con problemas, llega con crisis en el alma, en el corazón, en la mente. Señor, hiede ya. Y claro, el problema no va a ser perfumado, el problema va a apestar. Y los nuevos convertidos que llegan a la iglesia son un desafío para la iglesia local. Y tenemos que dejarlos ir. La iglesia tiene que aprender a absolver. No sabemos tratar con la sanidad de la gente. Le decimos a la gente, siempre vamos al síntoma. Hermano, confiesa en la victoria, basta de llorar. Hay una dama aquí que una tragedia cambió su vida tal como la conocía. Un día ella se va de la casa, su esposo está en la cama, su hijo está jugando. Cuando regresa hay un papelito que dice, fuimos a comprar al mercado. Pasan las horas, no llegan y de pronto la llaman del hospital, que cuando sale su esposo con su hijito a comprar algo, un auto pierde el control y los aplasta contra una pared, en la vereda. Así que la dama, que conoce al Señor, que es piadosa, que su esposo sirve también al Señor, ahora tiene que hacer 2 funerales. El primero su hijo, que muere en el impacto de 6-7 años, y su esposo a las 48 horas. De estas tragedias pulula la congregación. Aquí podría contarle historias más tristes todavía. No es por morbosidad, pero no daré más detalles. Pero de estas hay decenas. Y esta dama contaba que en su iglesia, no aquí, cuando llegó el pastor le dijo, bueno, basta de llorar, vamos. Ya está con el Señor, su hijo y su esposo. Ahora deje de andar lagrimeando y tome la victoria. ¿Por qué no pierde un hijo él? A ver si le dicen lo mismo. Un herido lo que necesita no son consejos, ni todos los versículos del mundo que te puedas saber de memoria, porque todos lo sabes y ninguno te hace sentido. No hay manera de tirar un puñado de tierra en un ataúd blanco, pequeño así, y que un versículo bíblico te haga sentido. No en ese momento. Necesitas una iglesia que sepas que vas a tardar en sanar y te abrace y aunque hieras te diga, vamos, estamos contigo. Se supone que saldremos juntos de esto. ¿Sí o no? Y tenemos que aprender a eso. La iglesia tiene que tener valor para absolver a los que están saliendo de la tumba. Los ateos están saliendo de la tumba. Los que estaban muertos en pecado están saliendo de la tumba. Pregunto, ¿la iglesia lo está? Porque si tú no puedes abrir lo que cerraste, entonces tú estás en una tumba, aunque tienes nombre de que vives. Cristian Castro puede venir 70.000 veces aquí a la iglesia al decir, no sé qué me pasa, me conmuevo. La gente no le quitará las vendas. La gente dirá, después que estuvo en la iglesia vi que tuvo un escandalito ahí con una novia. No cambió de vida, parece. O sea, no importa que Cristo lo haya resucitado, no les consta. Pero lo tendrán bajo las vendas en observación. No se fiarán de él. Y pedirán más. Pedirán que Cristian Castro, cada vez que dé un reportaje o haga un concierto, pare el concierto y predica a Cristo. Y ojo cómo lo predica, A ver si predica sin Biblia. Aquel que no le predica al vecino, porque estoy seguro que ese que critica no le predica al vecino, exige que Cristian Castro ahora le predique a la madre, al Loco Valdés y al Chavo del Ocho, que a todo el mundo le predica.
y le toman examen. Aparecieron en las redes. ¿Y por qué lo subió al altar sagrado? Mijo, porque acá no hay altar sagrado. El altar sagrado estaba en el antiguo pacto, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Aquí lo único que hay es una plataforma para que me vean mejor. Si fuera sagrado, yo no estaría aquí. Si fuera sagrado, yo no estaría pisando este lugar. Pero queremos que el otro cambie. Claro, yo estoy en tratamiento y cuidado intensivo, pero tú deberás cambiar ya. No digas que eres cristiano si no cambias. Así que le exigen que Cristian Castro haga en 24 horas lo que algunos no hacen en 40 años. Ahora quiere ser predicador. No importa que estuvo muerto y que aunque sea se acercó a la iglesia. No, necesitan que dé fruto, que cambie. Y aún así no lo perdonarán, porque apenas cometan un error dirán, ¿viste? Estaba muerto, por eso no le sacamos las vendas. Si la iglesia no quita las vendas, no habrá liberación de la mente, no habrá liberación de la cautividad. Entonces el que llega a la iglesia y ve ese descreimiento en sí mismo, ve cómo no confían en él, su debilidad aumenta. Dice, ni modo, ¿para qué voy a cambiarse? Igual no me aceptan. Mucha gente me ha dicho, yo he ido a la iglesia y la gente me ha hecho un costado por mi forma de vestir, por mi falda, por lo que pongo en Instagram. Así que ¿para qué voy a cambiar si no me aceptan? Lo único que hace que una persona cambie es el amor. Lo demás es dictadura. Tú no puedes cambiar por la ley a nadie. En los genocidios, cuando asesinaban y humillaban a millones de judíos, los alemanes, los nazis, les quitaban la ropa, el apellido, la dignidad, los flagelaban. Nunca pudieron lograr que los judíos los amaran. No puedes lograr que alguien te ame a efectos del autoritarismo. No puedes. El Señor le hizo cientos de milagros a Israel durante el desierto. No logró ni con maná del cielo, ni abriéndole las aguas, que ese pueblo lo amara. Así que ni los milagros ni la dictadura logra que un pueblo ame a su rey. Pero si ese rey abraza al cortesano, si ese padre sale corriendo y le dice, pongan el mejor vestido porque recuperé lo que perdí, ese hijo va a querer cambiar, asearse, perfumarse, porque el amor es lo único que cambia. ¿Están conmigo, sí o no? Y claro, no todos sanamos en la misma proporción. Cada persona tiene su propio tiempo y su propio proceso de recuperación, lo sé. Hay personas muy fuertes. Tal vez pasaste por un divorcio y dijiste, menos mal, me saqué ese tumor de encima, a avanzar. Y otra está destruida y no puede. Pero esta no tiene derecho a decirle a la otra, pero qué flojita, te sacaste también un cáncer. No, porque cada persona es diferente. Tan diferente como el que está a tu izquierda es diferente al que está a tu derecha. Somos diferentes. No todos sanamos, sanan rápido. Y en vez de criticar, uno tiene que ayudar, abrazar, para que pueda recuperarse. Un herido lo único que quiere es saber que tiene derecho a sufrir. Y acá en la iglesia hay derecho a sufrir. Acá puedes venir y decir, estoy mal, necesito que me ayuden. Y no te vamos ni a condenar, ni a decir que te falta gozo, ni que el Señor no te tocó, ni dónde está el poder, porque entendemos que este es un hospital. Y hay gente que con una aspirina se le va el dolor de cabeza y la jaqueca, y otro tendrá que ir a cuidados intensivos con sueros intravenosos y respiración asistida. Eso es un hospital. No todos sanan igual. David con Betsabé pierden un hijo, o están por perder un hijo, se enferma de gravedad y este hijo agoniza por 7 días. David lo tiene en sus brazos, no come, no duerme, ayuna. Y un día David se da cuenta, después de 7 largos días, 7 de una semana atroz, que la gente que trabaja con él está cuchicheando, hablando por lo bajo, y él les dice, ¿acaso mi niño ha muerto y no me lo quieren decir? Y los siervos de David le dicen, sí, señor, sí, majestad, ha muerto tu hijo. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Vino a su casa y pidió pan y comió. Y los muchachos le dicen, David, ¿qué has hecho? Cuando el niño vivía aún,
ayunabas, llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, claro, es que yo ayunaba y lloraba porque decía, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y del niño y lo sane? Pero ahora que murió, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ayunar? Yo voy ahora hacia él, el niño no va a volver hacia mí. David se recuperó pronto, dijo, vamos, hay que seguir, tengo otros hijos, hay un reino. Pero dice después que fue y consoló a Betsabé, su mujer. No le dijo, vamos, por un hijo, yo ya estoy recuperado. Entendió que la mujer tardaba más en sanar. La consoló tanto que se llegó a ella y le dio un hijo. Ese es un gran consolador. Concibieron a Salomón. No pueden decir que el aleluya no le salió del alma. Ese aleluya estuvo extraordinario. Concibieron a Salomón. Entonces hay gente que tarda más en sanar que otras. Y es una falacia pensar que todos sanamos igual, que todos nos tenemos que reponer igual, porque ahí otra vez volvemos a tratar con el síntoma y no con la causa. Entonces uno tiene que entender que en la iglesia hay gente que parece sana y de la otra. Pero gente sana aquí no hay. Todos tenemos historias tristes que contar, todos hemos pasado por momentos difíciles. Pero solemos juzgar a aquel que viene y decimos, a ver si realmente cambió. Y si no cambia o si tarda, ¿qué? Yo no me pondré en el camino de los que quieren llegar a Dios. Tú no quieres interponerte en el camino de los que tratan de llegar a Dios diciendo quién tiene que llegar a Él, a quién debe Dios amar y a quién no. Hay algunos torpes e imbéciles que hacen eso, pero yo nunca lo haré, ni tú tampoco quieres hacerlo. Interponerse en el camino de los que quieren llegar a Él es lo peor que puedes hacer. Nunca vi al Señor en su ministerio de 3 años en la tierra enfadado hasta que unos mercaderes en el templo decían, si quieren llegar a traer una ofrenda a Dios, entonces deben cambiar las monedas aquí o no llegarán. Y el Señor, como una tromba, saca un látigo y da vuelta a las mesas. Él no tenía problema con que vendieran cosas ahí o hicieran cambio. El problema es que muchos volvían a sus casas frustrados sin poder llevar su ofrenda a donde la tenían que llegar. ¿Quieres ver enfadado a Dios? ¿Quieres ver a Dios con un látigo? Interponte en el camino de los que quieren llegar a Él. Y yo no me interpondré en su camino. Yo no diré que aquella hermana con la falda por acá es más santa que Cristian Castro con sus despadres. Yo no seré quien lo juzgue. Porque no sé, este es famoso y la otra no. Ese es el detalle. Pero siempre estamos mirando el exterior. A veces me llegan papelitos, hermano, una hermana se le ve la rodilla. Levante la vista, mijo, tan mal te hace una rodilla, tan hambriento estás que una rodilla te hace pecar. Estamos así de constituirnos un museo de santos si no hay una visión clara de que esto es para gente necesitada. No somos quienes para discriminar vestimentas, formas, maneras. Oh, no. El día que el Señor me diga, mira, mi evangelio ahora será para unos pocos, te diré quiénes califican. Yo cambiaría el evangelio con todo placer, pero no he encontrado una sola porción, no he encontrado siquiera un episodio donde Dios diga, yo voy a restringir el acceso a quienes deben oír el mensaje de resurrección. Lo que sí encuentro es una orden. No es una sugerencia, no está sujeto a debate, no es un consejo, es una orden. Desatarle y déjale ir. Mi pregunta es si la iglesia está desatando de las mortajas a los que llegan. Por eso hay tanta sanidad interior en la iglesia. Por eso durante todos los domingos de enero Dios nos habló que las heridas tapadas no curan bien. Que nada sirve poner un apósito donde hay que operar quirúrgicamente, porque sabes, si tú te sanas, nunca permitirás que la mortaja te defina. La gente es cruel. ¿Cómo lo sé? Soy gente. Y la gente, si te ve con una mortaja, te mandará de regreso a la tumba aunque estés de pie.
La gente te ve con vendas y te mandará de regreso a donde pertenece. La gente no quiere ensuciar sus manos con las almas de los hombres. La iglesia no quiere revolver basura. De allí temas seculares, temas cristianos. Ropa cristiana, ropa secular. Canales cristianos, canales seculares. Todo en secreto, miran el Super Bowl, todos miran la rodilla de la otra. Pero hay un muro antes que el de Trump. Secular y sagrado. Y entonces nos vamos un ratito del lado de la pared sagrada y nos sentimos bien, pero miramos que hay para allá. Porque así de doble moral tenemos. Y cuando vemos a alguien con una mortaja, la mandamos de vuelta, la divorciada, el separado, el huérfano. Algo habrá hecho, cuídate de esta. Come maridos. Y esas tiras de esas vendas que te cuelgan a veces son tan difíciles como la misma muerte que las han producido. Por eso el Señor es un sastre y está tan interesado en que cambies para que tu mente se ajuste a la sanidad. Uno tiene que cambiar su manera de... Cuando hablo de vestir no hablo del exterior, claro, está claro, sino de cambiar el corazón, que no te defina ni tu pasado ni lo que has hecho. El gozo del creyente es su salvación. El cambio del corazón reanima al muerto, pero la renovación de la muerte es quitarse la mortaja de la mente. La renovación de la mente es quitarse la mortaja. Cuando te quitas la mortaja, ahí renuevas la mente. Esa es la cautividad mental. Yo puedo predicarle a un montón de pastores y les digo, ustedes están cautivos en la mente. Y ellos no se darán por aludidos, pero esperarán milagros tales como un paralítico que camine, un ciego que ve, una suegra que sea buena, pero no creerán en la libertad de la mente. Le decían al Señor, haz milagros, vamos, transforma el agua en vino como hiciste allá en Caná. El Señor dice, no, yo no soy Copperfield ni un mago callejero de Las Vegas. Ustedes están ciegos, pobres y desnudos. Están cautivos. ¿Qué hicieron? Lo mismo que hicieron hoy. Lo mismo que hacen hoy. Los sacaron a empujones de la sinagoga, los llevaron a un peñasco y quisieron tirarlo por allí. Quisieron matarlo como se mataban los falsos profetas. Porque no me vengas a hablar de que estamos muertos, ni que hay que quitar las vendas. Oh, no. Queremos milagros. Queremos siempre tratar con los síntomas y no con las causas. Por eso Dios tiene un vestidor. Las temporadas cambian, los climas cambian. No siempre es primavera, no siempre es invierno. Y tienes el derecho a cambiarte de ropa si la que te confeccionaron para el hombre que eras ya no pega con el hombre que eres hoy. No permitas que la religión te ponga una ropa que no te queda. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, dice Zacarías. Y estaba delante de él un ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, quitarle esas vestiduras inmundas. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Díganme si esto no es maravilloso. Díganme si no merece una celebración al Rey de Reyes. ¿Sí o no? Te ha vestido de ropas de gala. ¡Qué maravilloso! Yo escuché la frase acuñada, debe ser por alguna madre por ahí, el hábito no hace al monje. Y lo creo. Yo no sé si será cierto, pero... sí creo que uno en la vida se tiene que cambiar de ropa. Uno entra a la iglesia de una manera y sale vestido de otra, metafóricamente hablando. El Padre confecciona trajes nuevos para los hijos que fracasan. Yo te lo aseguro. Te aseguro de eso. Y no porque yo sea sastre, sino porque soy hijo que fracasa. Y muchas veces el Señor vino y me confeccionó un traje nuevo. Una ropa nueva para que no se me vea mi desnudez. Si cubrió a Adán y Eva con pieles después de que esto hicieron un desastre en el huerto, ¿qué te hace pensar que Dios cambió? Él dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él te cubrirá para que no se vea tu desnudez. No habrá escándalos. Él te va a proteger. Josué cambió su vestidura delante de los ángeles, Bartimeo tiró su capa en el camino y Lázaro se sacó la mortaja delante de la familia. Sea donde sea que tengas que cambiar, cámbiate.
No permitas que la iglesia diga cómo tú debes lucir, cómo debes hablar. Me molesta aquellas personas que le hacen repetir a la gente todo. Todo el mundo tiene que saludar igual. Si dices buenos días, desconfían porque no dijo paz del Señor. A mí me molesta eso. Me molesta gente que viene aquí y dice, es todo show. ¿Dónde viste el show? Hay mucho show. ¿Y dónde está el show? Y no sé, pero se encienden las pantallas de lucecita. O sea, ¿quién le dijo a él que si hay una pantalla que anda bien, es un show? Esa mente cautiva es la que está mirando siempre cómo colar el mosquito mientras que se traga el camello. Esa mente cautiva es la que está mirando el detalle en cómo está la falda de la dama, si el otro se puso un arete, si el otro se pintó el pelo, pero no está mirando si esa persona que está con la falda correcta, que está con un moño así, tiene una hemorragia por dentro, de un dolor, de un matrimonio disfuncional, de hijos perdidos. No, eso no nos importa mientras que luzcas bien. El Señor los llamó sepulcros blanqueados. El Señor dijo, es como pintar un cementerio por fuera. Lo que hay dentro está pútrido, aunque por fuera parezca una mansión de gala. Más claro, vasos sucios por dentro y limpios e impolutos por fuera. Siempre el Señor midió a la gente al revés de cómo medimos nosotros. En los colegios prefieren al niño más listo que al lento. A la hora de los deportes prefieren al atlético que al gordito que se mueve torpemente y que apenas puede correr una milla. Cuando llega la hora de emplear a alguien, siempre eligen el escote y las buenas piernas por encima de la gordita que estudió y tiene títulos universitarios. El mundo no ha cambiado mucho. Y en las iglesias siguen prefiriendo a los que diezman y a los que tienen un buen auto porque significa que Dios los bendice. Yo he escuchado eso. No se imaginan cómo Dios bendice a este hombre, maneja un Mercedes. Por Dios, la lepra maneja un Mercedes. El suicidio y el fracaso andan en Porsche. Que alguien me demuestre que no hay suicidios en Beverly Hills y entonces creeré que Dios mira al exterior. ¿Qué hay en la cima que los asusta tanto que hoy levantan un Oscar y luego se ahorcan con un cinturón? Lo mismo que hay debajo de un puente para el indigente: desazón, desesperanza, frustración. Y pasan los años y pasan los siglos y seguimos midiendo a la gente por cómo luce. Y el Señor dice, yo quiero traer un avivamiento, un revival de la calle Broadway. Los voy a traer, van a venir saltando, habrá que quitarle las vendas. Vas a ensuciarte las manos para quitar las vendas, los vamos a hacer libres. Vamos a hacer que caminen o los tendremos en observación. Gran pregunta, ¿o no creceremos? Siempre me imaginé a Lázaro saltando, siempre. Porque cuando leo que estaba atado de pies y de manos, él saltó así. No dijo, vénganme a buscar. Estate 4 días muerto y sabrás lo que te digo. Tú sales como sales, hiedas como hiedas, tú sales. Te corren la piedra y tú sales. Tú sales. Lázaro, ven fuera. Lazarus, come forth. Fuera. Y todos mirando. Y todos, oh. Y el Señor, ¿de verdad? ¿No lo van a desatar? No, hay que esperar una semanita. Por ahí está semi muerto. Desátenlo y déjenlo ir. Es la orden de la iglesia a la iglesia. Y diré esto a River, se lo diré a los que miran ahora a través de las cámaras, a través de YouTube. Por eso he pedido que no corten este mensaje, aunque lo escuche Cristian Castro. Porque este mensaje no es solo para nosotros, sino para todos los que están mirando. Él fue y es poderoso para sacar a muchas personas del pecado. Él da una orden y la tumba obedece. Wow. Él da una orden y el sepulcro obedece.
Él da una orden y los muertos obedecen. Solo hay una orden que no es obedecida. Y no por falta de autoridad de quien la da, sino que es a quién va dirigida. Desátenlo y déjenlo ir. Le pregunté al Señor por qué hay tantas iglesias pequeñas. Tenemos los mayores recursos del mundo en los Estados Unidos de América. ¿Por qué las iglesias hispanas no crecen? ¿Por qué las iglesias gringas cada vez tienen menos gente? Le dije, Señor, si hay una razón, dime para no cometer el mismísimo error. Y el Señor me mostró que por más que Él resucitara a los muertos, no serán desatados. No los dejarán entrar. Los pondrán en decenas de cursos de capacitación, de consolidación, de grupos pequeños, grupos medianos, grupos más grandes. Y aún así nunca los absolverán. Son los que un día agradecidos, hediondos, pasaron por las puertas de la gracia, pero hoy, como si fueran guaruras de una disco, se colocan allí en la puerta para ver quién entra y quién no, para que no entre cualquier gentuza como eran ellos. Y entonces, cuando la gracia es administrada por el legalismo, ya no hay gracia. No nos corresponde a nosotros decir si a esa, por tener la falda más corta o por las fotos que publica en Instagram, merece el infierno más que otra que a lo mejor tiene la falda aquí, pero una lengua bífida. Yo no sé cómo mide Dios, pero tan solo si yo redactara las leyes de la Biblia, yo no pondría al homicida en la misma lista que el chismoso. Sin embargo, el Señor así lo hace. No dice, bueno, si matas a alguien 40, 50 Padre Nuestros y chismeas solo es una Ave María. Eso es algo que la Iglesia Católica ha hecho. Pecados rojos, más naranjas, verdes, amarillos, warning. No, hay solo un pecado para Dios. El mentir, la envidia, los celos, el homicidio, el adulterio, todos son iguales. Solamente que a nosotros, algunos nos parecen más llamativos que otros. ¿Se acostó con quién? Nunca tendrán el mismo estupor cuando escuchen que aquel murmuró de la otra en la fila, acá en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el Señor nos mide igual. Lo que trato de decir, estamos fregados. Ninguno hay menos roto que el otro. Todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos. A menos que, claro, te encuentres con el sastre. A menos que corras a casa, salgas del chiquero y te dejes vestir por él. Pero para eso necesitas un padre que diga, vamos, vístanlo. Y ahí van los siervos y le quitan los vendajes y le ponen ropa nueva. El Señor sigue diciendo, vamos, quítenle las vendas a los divorciados, a los separados, a los dejados, a los abandonados, a los homosexuales, a las lesbianas. Quítenle las vendas, ámenlos, abrácenlos, no le pidan cambios como yo todavía no te estoy pidiendo cambios a ti. Quien diga, yo la verdad que no me acuerdo de ningún pecado que he cometido. Siempre hago el mismo ejercicio mental. Si tuvieras 24 horas de purga, 24 horas de impunidad, ¿qué harías? Imagínate que Dios dijera 24 horas que puedes hacer lo que quieras, acostarte con quien quieras, robar lo que quieras, matar a quien quieras y no serás condenado por Dios. La gente hace... Bueno, te diré, eso es lo que eres. Dios no te juzga por lo que no puedes hacer, sino por lo que harías si pudieras. Lo que harías si pudieras es tu esencia. No lo haces porque no debes, porque no puedes, porque no te animas. Pero lo que harías si pudieras, esa es tu esencia. Y eso es la manera, esa es la manera en cómo te ve Dios. ¿Lo ven? No hay justo ni un uno, ni aquí, ni hay altares sagrados, ni estoy aquí porque yo estoy más santo que ustedes. Oh, no. Que yo tenga el micrófono y ustedes no me ponen en una posición particular. Dios jamás pondría a un hombre entero para dirigir un grupo de gente rota, porque no los entendería. Dios se asegura que el que esté aquí esté lo suficiente roto para entender lo que es la gracia y lo que entender los cuidados intensivos de quien lo necesita. Están conmigo, de verdad. Así que este no es un debate, no es una sugerencia. Desatarle y dejarle ir, desatarle y dejarle ir. Alguien tiene que celebrar por ese avivamiento que viene hacia River. Desatarle y dejarle ir. Si alguien va a celebrar porque cree que Dios habló, que se escuche ese aplauso. Que tiemble River, que sea el mayor aplauso de la historia. ¡Yeah! ¡Aleluya!
eso. Desatarle, desátelo ni déjelo ir. Que se vaya a la casa. Así que mira, si eres un Lázaro y el Señor te resucitó como a mí, créeme, Él no te habría resucitado, si no tendría un plan contigo. La Biblia dice que Lázaro nunca más se separó de Jesús. Si querían ver al resucitado, tenían que ver dónde estaba Jesús. Ahí estaba Él contando el testimonio. Los resucitados siempre se quedan al lado de quien los trajo a la vida. Así que hay un propósito. El error fue nuestro, el de la iglesia, y yo pido perdón en nombre de toda la iglesia, en nombre de todos los pastores, en nombre de todos esos que comen santos y defecan diablos, en nombre de todos esos que se rasgan las vestiduras hablando de sana doctrina. Yo pido perdón, y no me importa lo que dirán mis colegas. Les estoy hablando a los que estuvieron con vendas, a pesar de que el Señor los resucitó hace meses o años, y la iglesia no se las quitó y los puso en observación a ver si merecían la resurrección. No somos nosotros los jueces. No somos nosotros los que determinamos quiénes son salvos, quiénes pasan y quiénes no. Hemos lastimado más gente con iglesias así. ¿Quién necesita un diablo? Hemos lastimado gente, y yo quiero pedir perdón por todos aquellos vendados que no liberamos, no sentimos, no obedecimos la orden de Dios de dejarlos ir. Y yo quiero dejarlos ir. A los que están aquí, liberarlos, quitarles la mortaja. Estás libre, estás puro, estás santo. Dios dice, eres nueva criatura. Basta de que lo que hayas hecho te defina. Eres libre. Me encanta que cuando seguían a Jesús, nunca le dijeron, Señor, yo ya soy de las asambleas de Dios, ya tengo la sana doctrina. Solo querían estar con Él. Me encanta que venga un judío como este conductor de televisión, Julián Weich, y diga, me siento bien de ser católico, apostólico, judío, romántico. Cristian Castro se falla atrás y dice, ¿tú crees, Dante, que ya soy católico? No sé qué eres Castro seguro, pero Dios te tocó. Me encanta que no tengan claro qué les pasó. Porque si tienen demasiado claro en qué se convirtieron, a qué accedieron, es porque seguramente entraron a un club. Pero cuando Dios toca, tú no sabes lo que eras y lo que eres. Tú estás confundido, saltando. Lo único que sabes es que estabas muerto y que ahora estás vivo. Y la gente te tiene que desatar. Y cuando te desatas, tienes nueva vida. Alguien tiene que decir amén. ¡Yeah! Mi madre solía decir, las cosas tapadas no se curan bien. Y eso tenía que ver como que cuando en el patio del recreo del colegio yo me lastimaba una rodilla o me raspaba, inmediatamente iba a enfermería y pedía una curita, un apósito. Y cuando venía, lo primero que mamá hacía era sacar la curita. Ponía alcohol y decía, déjala al aire libre. No, al aire libre no. Sí, porque nada de lo que está tapado se cura bien. Así le titulé a este mensaje. Las cosas tapadas no se curan bien. Lo que tapamos no se cura. Lo que se mete debajo del tapete sigue siendo mugre debajo del tapete. No sé si hay gente acá que guarda cosas debajo de la cama y cree que no están. Están ahí. Hay zapatos, hay cosas. Capaz que el abuelo que estás buscando está ahí. Siguen siendo cosas debajo de la cama. Sigue siendo mugre debajo del tapete y sigue siendo herida debajo del apósito. Mamá decía, nada de lo que se tapa se cura. Y el Señor, cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a su casa, como una mamá, como un papá, lo que hace es quitar el apósito que quisimos poner para no pensar,
nos mira la herida y nos vuelve a decir lo que decía mamá. Las cosas tapadas no resultan bien, no terminan por curar. Sanar exige un proceso como cuando respiramos, cuando inhalamos y exhalamos. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Si nos quedáramos con el aire dentro, se nos contamina el cuerpo, porque el aire entra puro, pero sale de manera impura. Sale como dióxido. Entonces es imposible respirar el aire nuevo si no soltamos el viejo. Y en términos espirituales es exactamente igual. Es imposible comenzar lo nuevo, decir, me aferro a la palabra de que este es el año de la cosecha, si no soltamos las cosas del 2019, del 2008, de 1997, hay cosas que tienen que ser soltadas de una vez. Hay de los que dicen, no hables tanto del pasado, habla del futuro. Pero ¿cómo vamos a hablar del futuro si la gente enfrenta el presente, encara el futuro con vendas, con apósitos y con heridas que empiezan a supurar, que empiezan a infectarse, el olor pútrido empieza a ser despedido? Entonces nada de lo que se tapa es para que se cubre. A veces la carga del pasado nos envuelve, nos quita el oxígeno y no nos deja respirar, y no nos deja mirar hacia el futuro. Entonces, si bien las heridas tapadas pueden llegar a infectarse, ¿cuándo es que tapamos esas heridas por primera vez? ¿Cuándo es que no dejamos que el Señor, como un gran cirujano, las intervenga y quite y limpie y ponga asepsia allí? Pienso que la primera etapa que eso sucede es la niñez. La niñez, los niños son hasta ahora el mayor milagro que yo jamás haya visto. Y David, que en cierta ocasión clamó por la vida de un hijo que se le estaba muriendo, mientras que su hijo se debatía entre las garras de la muerte y de la vida, ese bebé se estaba muriendo, él clamaba y ayunaba para que ese hijo viviera. Tan pronto su hijo muere, él siente que ese hijo, de alguna forma, esa saeta, esa flecha, había caído en tierra. No había podido lanzarla a los aires, aunque el niño obviamente se había ido a la eternidad. Y él escribe con mucho dolor, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, Salmo 127:3. Cosa de estima el fruto del vientre, pero son como flechas, como saetas en manos del valiente. ¿Por qué David compararía a los hijos con flechas? Tal vez porque se deba al potencial que ellos tienen y que nosotros como padres los podemos lanzar, los podemos guiar. No podemos decirnos dónde ir, pero podemos guiarlos, darles el primer impulso. Somos responsables de tensar el arco que acelere sus logros, que acelere su bienestar emocional. Los ponemos allí y lanzamos a los hijos. Y hay aquí gente que les tensaron el arco de alguna forma. Les dijeron, vamos para allá. Ve a ese país que te va a ir mejor. Estudia, prepárate. Tus tutores, tu tía, quien te haya criado. Pero eso no es lo que nos compete a hoy, sino que yo quiero hablar de las flechas rotas. Aquellas flechas que se rompieron y las taparon con una curita. Las flechas que algunas se rompieron en la aljaba. O aquellos que fueron tensados y lanzados a la calle, a tener que abrirse camino a duras penas en la vida, en el sexo, contra los abusos. Esas son las flechas partidas, los hombres y mujeres de hoy que empezaron la vida adulta con heridas de cuando eran niños. Yo predico acá cada domingo y les digo, me sorprende ver la carita de algunos, porque lloran. Y no son gente relativamente nueva. Algunos están aquí con nosotros hace años. Y yo los veo llorar y uno podría pensar, bueno, es muy sensible, le tocó el mensaje y todo eso es verdad, pero siempre me pregunto cuánto dolor, cuántas lágrimas todavía tienen que salir de sus ojos para erosionar tanto dolor. ¿Hasta cuándo va a drenar la herida? ¿Hasta cuándo Dios va a terminar de hacer la sanidad? ¿Será que Dios se tarda? No, Dios no se tarda. Dios puede hacer las cosas en una noche, en una hora. Lo que pasa es que nosotros nos resistimos a dejar la herida abierta. Si no muestras la herida, no permites que haya asepsia, no permites que haya
oxigenación, desinfección. Y eso se va tapando. Entonces ustedes tienen aquí a un servidor que cuando llegó a la iglesia, le dijeron: para que Dios te sane tienes que empezar a servir, no pensar en el pasado. Me pareció una linda terapia. Y fuimos una generación que si teníamos problemas en el matrimonio lo ignorábamos, cuestión de servir al Señor. Si teníamos problemas con nuestros padres lo ignorábamos porque había que servir al Señor. Si bien el servicio al Señor es algo digno, nunca el servicio al Señor funciona como narcótico para adormecer lo que tienes que resolver. Porque tarde o temprano la herida se va a cobrar una víctima. Marta, afamada estás, le dice el Señor a Marta cuando ve que la preocupación que tenía la hermana de Lázaro era que los vasos estén limpios, que el centro de mesa estuviese en su lugar, que la pizza no se le pasara. María dijo: al cuerno con el centro de mesa y la pizza. ¿Cuántas veces voy a tener a Jesús en casa? Y se le tiró a los pies. Y Marta dice: esta vaga, ¿qué hace tirada a los pies del Señor? Sin embargo, el Señor dice que lo que hace María es lo que debería estar haciendo Marta. Marta encuentra identidad haciendo, María encuentra identidad estando. Estar con Él significa tener tiempo para orar, para meditar. Cuando los discípulos veían que se estaban hundiendo en alta mar, apelan a la compasión de Jesús. Le dicen: ¿no ves? ¿No te importa que muramos? No retan su poder, retan su compasión. Sin compasión no hay milagros. Y cuando nosotros no tenemos compasión no podemos ver a la gente rota. De hecho, hasta no permitimos que alguien entre en nuestra tormenta. Nos cerramos. No dejamos que alguien nos ayude. No queremos revolver. Tenemos temor de abrir nuestro corazón, depositar confianza y que nos vuelvan a fallar. Y entonces levantamos paredes para que no nos vuelvan a herir. Y a Jesús sí le importa. A Él le interesa meterse en tu tormenta y decir: calla, enmudece. Porque Él se compadece, Él no quiere que mueras. Y al ver las multitudes tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos. Mateo 14:14. Marcos 1:41 dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y con compasión le dijo: quiero, sé limpio. Podemos levantar la iglesia más poderosa en cuanto a luces, pantallas. Si la gente rota, herida, no siente compasión, no siente una voz de compasión, solo va a encontrar religión. Y la religión mata, la religión es el opio de los pueblos. La religión siempre mata la relación para con Dios. Y Dios no quiere religión, quiere relación. Y sanarte. Ya te aclaro que algunos se sanan rápido y otros tardan semanas. ¿O no? Visita un hospital. Hay algunos que están en la sala de emergencias por boberías. Y otros están por cosas más serias. Y a veces, como el Señor nos habló hace un par de semanas, hay que liberar la cama rápido para los más críticos. No podemos adueñarnos de la cama. Les conté una vez que hace muchos años atrás fuimos a un viaje a la costa argentina. Todo el viaje de la costa argentina, allá del Océano Atlántico hasta Buenos Aires, yo iba manejando y me daba el sol de frente. Y el sol me iba pegando acá en una camiseta en B que yo tenía. Y el brazo. Llegué a Buenos Aires a la noche. Tenía acá un triángulo rojo, así. Pero diabólico, rojo como ese bolso, así. Me había quemado hasta el intestino desde acá. Así que fuimos volando al hospital de emergencia. No aguantaba más, no aguantaba más. ¡Ay! Gritaba. Entonces llego al hospital. Así, con el bracito y acá. Y cuando estamos ahí en la emergencia, pasa una camilla con uno recién balaceado por la policía. Venía con los intestinos así. ¡Ay! Pasaba con los intestinos. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice: no, es un delincuente, estaba saltando, lo agarró la policía, lo tiroteó y vino para acá. Venía hasta esposado a la camilla. Venía otro así. ¡Ah! ¿Qué le pasó? Le había explotado no sé qué en la mano y traía en hielo parte de la mano. Y dice: ¿y usted qué le pasa? Yo tengo un triangulito de la...
Y ahí pasó algo que no hubiese pasado acá. Salió un médico argentino y dice, a ver, tomatito. Andá, ponete una cremita en tu casa, correte, pibe. No, es que me quemo, tomatito. Y delante todo, y todos miraban el tomatito, así me dio tanta vergüenza. Lo bueno es que me puse tan colorado que combinaba con el triángulo. Lo cierto es que a veces uno sufre y cree que es el único que está sufriendo, pero llega a un hospital y se da cuenta que hay gente que está peor. La iglesia es eso. Hay algunos que necesitan simplemente una dosis pequeña de una palabra, algo que los aliente, se direccionan enseguida, y otros van a permanecer en cuidados intensivos por meses. Como pastor y por mi salud emocional y mental, tengo que entenderlo, lo tienen que entender el equipo pastoral, que así va a funcionar, que de eso se trata, que la gente no se sana de inmediato de la noche a la mañana. Y que esas heridas pueden ser la de un tomatito, o pueden ser la de algo más grave, de tener intestinos saliéndose. Y yo creo que hay muchos aquí que fueron niños que quedaron en un fuego cruzado en algún momento en la vida. Quedaron en el fuego cruzado cuando eran adolescentes, de familias disfuncionales de violencia de género. Por eso yo decía en el primer servicio, e insisto con esto, yo bendigo y celebro a los que trabajan en escuelas públicas, porque están tocando niños que son los que van a construir el futuro, son la generación de relevo, y a veces lo único que puedes hacer es tocarlos como hizo Jesús, y tocó y los bendijo, dijo, déjenlos venir a mí. A veces no puedes aconsejarlo, no puedes mandarle una visitadora social, a veces lo único que puedes tocar es la cabecita de un niño. Nunca subestimes el tocar la cabecita de un niño. O decirle a un niño, campeón, ¿cómo va? Princesa. ¿No saben cómo sana eso a una niña que ya está preocupada por su cuerpo? Preocupada porque no nació en el hogar que quisiera nacer. No saben cómo sana a un niño, campeón. Yo recuerdo mi tío, que además era mi padrino, el hermano de mi madre, se llamaba Tito, o le decían Tito, claro. Él tenía en su casa una habitación llena de muñecos y muñecas de porcelana, muy caros. Mamá decía, se mira y no se toca, no podías ni respirar encima de esos muñecos. Eran muñecas bastante fantasmagóricas, por cierto, gigantonas. Todas habían comido gluten. Y recuerdo que en un momento yo me metí en esa habitación, porque era el único entretenimiento de ir a la casa del tío. Me metí en la habitación prohibida. No sé qué hice, un mal movimiento y dos muñecas de arriba hicieron ¡paf! Y volaron ojos, oreja, pierna. Un ojo hizo y yo quedé así. Eso era mi 9/11, yo quedé paralizado. Entró el tío. En silencio, levantó, juntó los ojos, la oreja, la pierna, puso las dos muñecas rotas en su lugar y me dio un abrazo. Yo me sentí amado. Y luego me hizo así en la cabeza, cuando era la época donde no importaba que me despeinara. Y me hizo así. Y yo salí despeinado. Fue el día más feliz de mi vida. Mamá no supe por qué yo volví con una sonrisa así. Es que había roto dos muñecos. Y mi tío me seguía amando. Nunca olvidé esa sensación. Por eso digo, el tocar a un niño, el bendecirlo, el decirle, hola, ¿cómo estás? Tú no sabes lo que es necesitar cariño. Yo me enamoraba de las maestras porque me decían, oh, ¿cómo va la rodilla? Y me soplaba la rodilla. Digo, algo le pasa conmigo, si no, no me estaría soplando la rodilla. Está bien, tenemos diferencia de edad. Tiene 65 y yo 6. Pero yo sentía que le importaba. Porque de alguna manera era una flecha rota. Me había quebrado en la aljaba. Porque cuando necesité el abrazo de mi mamá no podía por el cáncer. Entonces ya en la aljaba yo ya estaba quebrado. Y después, cuando me tensaron en el arco,
Yo sabía que no iba a poder llegar muy lejos a menos que la intervención divina estuviese allí. Y el Señor empezó a tratar con esas heridas. Si no, yo no estaría hoy inspirándote. No estaría hoy transmitiéndote lo que Dios me dijo que te transmita. Tú no puedes pedirle a un león herido que se ponga a saltar. Ningún animal herido va a jugar. Así tampoco le puedes pedir a una congregación que dé gritos de júbilo, que cante, que toque el shofar, que se ponga a danzar, porque si sufre es infeliz. Y las personas que sufren no tienen felicidad. Y ha llegado el momento de permitir que la gente que sufre encuentre un lugar. Y a veces no necesita consejos, pero siempre nos ponemos a aconsejar y a señalar. Y cuando uno señala y cuando uno aconseja, siempre hay alguien que está lastimado y dice: a mí de esos consejos ya me dieron un montón, no me recomienden un libro. Yo quiero que me den un abrazo, yo quiero que me amen. Mi tío no me dijo cómo comportarme con los muñecos, que no entre más, no me dio una reprimenda, me abrazó. Y te puedo asegurar que nunca más volví a romper uno de sus muñecos. Su amor me enseñó más que un castigo. Nunca más. Nunca me atreví a preguntarle qué había hecho con esos 2 muñecos tan caros. Pero yo supe que ese tipo sí me amaba. Ese tío realmente es mi padrino. Es un hombre que me ama de verdad. Y no por los regalos que me hacía para Navidad, sino porque cuando la fregué fea, me dio un abrazo. Eso es lo que River intenta hacer, darte un abrazo. No celebrar el pecado, no hacer apología que no cambies de vida. Simplemente decirte: te entendemos, te comprendemos, no queremos que nadie se pierda. Soy tu pastor, estamos juntos en esto y vivos o muertos vamos a llegar a casa. Vamos a llegar al puerto. ¿Sí o no? Te acostarás y no habrá quien te espante. ¡Qué lindo! Yo decía hoy el chiste de que a lo mejor te espanta el cónyuge. No, pero el peor espanto viene de tu propio interior. ¿Cómo escapas de ti mismo? ¿Cómo uno escapa de uno? A veces hay fantasmas que no te dejan descansar. Entonces nunca tienes la sensación de gozo, de paz interior. Dios te ama tanto que se preocupa por tu descanso. En paz te acostarás, así dormirás. ¡Qué lindo! Te haré descansar en delicados pastos. Dios es el único que se ocupa de tu descanso. Porque Dios junta las flechas rotas. Dios sabe dónde nacemos. Y cuando Él ve que fuimos criados en una aljaba de gente mezquina, de gente ruda, Él las levanta, esas flechas, y de alguna forma hace que alcancen su rumbo. Y cuando uno entiende que necesita ser curado, que a veces los problemas con los que lidiamos están arraigados en el pasado, uno sabe que la palabra de Dios, como dice la Escritura en Hebreos, es la misma ayer, hoy y por los siglos. O sea, que te puede dar una palabra hoy para sanar el pasado. ¿Lo crees o no? Dios te puede sanar hoy. Perdonar, sanarte es romper la valla entre el pasado y el presente. Tienes que perdonar y tienes que perdonarte. Porque hay gente que dice: yo arruiné la relación, yo rompí los muñecos, sí. Pero el amor supera cualquier error. Supera cualquier error. Parece que yo tenía serios problemas para entender eso. Porque mira, yo le puedo decir a una muchacha, a una jovencita, que tuvo un padre muy riguroso, un padre que la castigaba, o lo que es peor, que la abusaba. Imagina la identidad de una niña que para sentirse amada siente que está bien que se deje toquetear, para ganarse el respeto de papá, que encima le dice shh. Se llena de silencios, de abusos, y esa niña así es como se relacionó con su papá o con el esposo de la mamá o de alguien muy cercano a ella. Ella dice: para que me quieran tengo que dejar que hagan tal cosa, que no las entiendo bien, pero tengo que dejar, y ya me dijo que esto queda entre nosotros. Esa mujer crece, para cuando se da cuenta que le robaron la inocencia, ya es una adulta. ¿Cómo cree que va a ver a la pareja, al hombre y a Dios y a los pastores? Ella va a tener la idea de que todo hombre, si se acerca a ella, es porque ella va a tener que entregar algo, y eso incluye a Dios. Entonces, su punto de referencia está fuera de foco.
Yo digo, Dios te ama, te abraza, no importa que hayas roto muñecos. Y ella dice, no. Nunca conocí a alguien que no me pidiera nada a cambio. Ya su foco está distorsionado. La pasamos por las aguas del bautismo, le damos la Santa Cena y la ponemos a trabajar. Aún así su foco está distorsionado. Por eso las iglesias legalistas crecen. Por un tiempo crecen mucho. Porque la gente necesita ver a un Dios recto, castigador, como ese padre, como esa madre. La gente está aterrorizada. Tiene miedo de faltar a la iglesia, pero no por fallarle a Dios o porque su relación se va a dañar, sino porque me van a descubrir, me van a echar, me van a excomulgar, me van a disciplinar. Yo siempre cuento la historia de la mujer que estaba barriendo la iglesia y no quería llevar lo que había juntado a la basura. Y entonces mira para un lado, mira para el otro y mete la basura debajo de la alfombra del púlpito. Y hay una voz que sale de arriba y dice, yo vi lo que hiciste. Y dice, ¿quién es? ¿Quién es? Soy yo, tu Señor. Ay, pensé que era el pastor. Y a veces el temor a fallar al ritual, a la religión, es más grande que el estar fallándole a Dios. A veces no te importa fallarle al dueño de los muñecos, sino que no te descubra mamá. Entonces tu foco está cambiado. Entonces yo te digo, Dios te ama. Y la muchacha dice, no, perdóneme, pero yo no creo que Dios me ama sin que me pida nada. Él tiene un estricto código ético. Y es una mujer o un hombre que va a mirar a Dios desde el sufrimiento. Yo era así, no fui abusado, pero yo entendí que para ganarme la aprobación de Dios, yo tenía que hacer un poco más. El amor de Dios hacia mí estaba un poquito más allá de mi próximo diezmo, un poquito más allá de mi próximo servicio, de mi próximo mensaje, de mi próxima entrega. Y era algo que nunca se terminaba. Y cuando yo creía que estaba llevando a la barda, cuando estaba llegando al estándar de que Dios me iba a amar, la barda subía más. Ahora me decían, para agradarle a Dios tienes que cumplir esto y tienes que hacer lo otro. Nunca lograba agradarle a Dios. Es que lo que Dios sabía eso. Y Él tenía que reprogramar mi mente. La Biblia dice, transformaos por medio de la renovación de la mente. Usa la palabra metamorfosis. Dios tenía que transformar mi mente. Para eso tenía que sanar mis heridas. ¿Cómo creen que lo hizo? Te diré cómo lo hizo. Había muchos profetas por Argentina pululando las iglesias. Estaba muy de moda. Venían profetas invitados, esos profetas que denunciaban. Eran bravos porque decían, tú no estás orando y a ti que estás mirando aquella y el otro. Era una cosa. Pero a la gente le gustaba. Esos profetas que venían, dicen, no me voy a callar y voy a decir lo que Dios me pasen al altar. Y pasabas con miedo porque decía, aunque sea la última vez que me congregué, pasabas al frente. Profeta que venía, por lo menos estoy hablando de una docena. Hablaban a uno, le decían fecha, lugar al otro, y a mí me decía, hey, flaquito, ay, cómo te ama el Señor, te ama. El que ve de lejos esa historia dice, claro, a este le dice que lo ama porque es especial, porque es más puro. No, era el más sinvergüenza. En un campamento una vez un pastor predicó las 5 abominaciones contra Dios. Las 5 abominaciones por las cuales perderás la salvación. De las 5 ya había probado 4 yo. No le voy a decir cuál porque no le importa a nadie. Y sin embargo el Señor me decía, ¿cómo te ama el Señor? Y empezaba a sanar. Me dejaba expuesto. Yo decía, ¿de verdad? ¿De verdad? Una y otra vez. ¿Cómo te ama el Señor? Yo fui alguien que me costó entender eso. Me costó porque yo era una flecha rota. No tensaron mi arco lo que debieron tensarlo. O a lo mejor mamá en su vano intento de tensarlo le faltó el brazo fuerte de papá apuntalando la misma dirección. No sé. No haré un análisis.
mental de lo que pudo haber pasado. Solo sé que Dios tuvo que transformar mi manera de ver a Dios, mi manera de ver las cosas. Y empezó a sanar. Empezó a sacar curitas. Empezó a sacar apósitos. Y a medida que sacaba curitas y apósitos, quedaban a descubierto lo que yo era. Y Dios hacía sobre la herida, como mi maestra de 72, que me ilusionaba, teniendo yo apenas 6. Y al sanar la herida, me fui curando, fui sintiéndome fuerte. Dios me dijo, no las ocultes, muéstrate auténtico. Dile a los que van a llegar que yo los amo. Alguien necesita oír esto, míreme. Te ama el Señor, te ama el Señor. Aunque rompiste, no 2, cientos de muñecos, muñecas, aunque hiciste algo despadroso, te ama el Señor. Te ama, te ama, te ama, te ama como nunca antes. Te ama. ¿Tú lo crees de verdad? Te ama el Señor.